Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a este acto que desde el Frente Antiimperialista Internacionalista y AST hemos organizado. El objetivo de este acto es, como siempre decimos en el Frente Antiimperialista, hay que conocer para actuar y en esas estamos. Estamos viviendo tiempos muy caóticos, muy complejos, en los que es difícil situarse. Muchas veces nos situamos desde una posición muy emocional, muy desde el sentimiento, desde el corazón. Sabemos que estamos en una posición de justicia, que estamos ante un genocidio y que es nuestro deber y es una cuestión de justicia el posicionarnos clara y contundentemente en contra de este genocidio, pero al mismo tiempo como gente que tenemos la obligación de saber, no solo de sentir, sino también de saber por qué estamos en esa posición y también difundirlo. Hemos preparado este acto con nuestro compañero del Frente Antiimperialista también, Majed Dirsi, que os voy a presentar. Majed es palestino, como su propio nombre indica. Él es miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina desde hace muchísimos años, desde que salió desde Jordania, ¿no? De los años 70, que salió expulsado, un joven militante desde muy pequeño contra la ocupación y contra el exterminio del pueblo palestino. Majed, además, es politólogo y es periodista, ha trabajado en Radio Exterior de España hasta hace muy poquito tiempo y además es un gran conocedor de todo el área, de toda la geopolítica, y nos va a ayudar a entender que lo que ocurre en Palestina no es solo lo que ocurre en Palestina. En Palestina, como diría el rector de la Universidad de Glasgow, en Palestina está en juego el futuro de la humanidad. Y Majed nos va a ayudar a entender por qué está en Palestina está en juego el futuro de la humanidad. Y vamos a empezar haciendo como una pequeña introducción de elementos comunes que compartimos, que Majed y yo hemos hablado durante muchísimo tiempo y que vosotros también conocéis, y a partir de esos puntos de partida vamos a abrir un diálogo. La idea es que yo voy a hacerle toda una serie de preguntas y Majed va a ir contestando esas preguntas. Y después vamos a abrir un turno de palabras por si algunas cosas se nos ha quedado en el tintero y vosotros tenéis esas inquietudes y queréis conocerlas. Empecemos por esos elementos comunes que compartimos. El primero de ellos es que lo que estamos viendo, este genocidio, no empezó el 7 de octubre. El genocidio de Palestina arrancó con la Nakba en 1948, con la autoproclamación del Estado sionista, del Estado de Israel. Pero es una Nakba, en término en árabe, es catástrofe, y es una Nakba que no empezó y acabó ni en el 48 ni en el 67 con la guerra, sino que es una Nakba que continúa. Lo que estamos viendo ahora es la continuación de ese proceso de exterminio de la población palestina en la zona. Una población que, si tiene una característica fundamental, es que es una población en resistencia, que es una población que se niega a desaparecer como sujeto político, como pueblo. Y, por tanto, tenemos mucho que aprender de ese pueblo que se resiste a no desaparecer, porque la desaparición del pueblo palestino significaría la desaparición de nosotros como seres humanos también, en el sentido general del término. Ese es el primer punto. No empezó el 7 de octubre, el genocidio está en marcha y la resistencia palestina tampoco empezó el 7 de octubre, tampoco empezó con la primera intifada en el 87 ni con la segunda intifada en el 2000. Tenemos que retrotraernos
hasta el mandato británico. Es decir, estamos hablando de 1922, cuando después de la Primera Guerra Mundial, de la desaparición del Imperio Otomano, las dos potencias hegemónicas, Inglaterra y Francia, se reparten, ya se lo habían repartido antes. Como sabéis, están los acuerdos secretos de Sykes-Picot en 1916 y luego en 1917 la Declaración de Balfour, donde los británicos ofrecen el territorio de Palestina a los sionistas. Bueno, la resistencia de Palestina empieza en el momento en que los palestinos y los árabes de la zona son conscientes de que hay un proyecto de ocupación y de expulsión de la población de toda la zona. Digamos que la primera elemento de resistencia parecido a lo que hoy llamaríamos intifada, que ayer Luz Gómez en la librería Harcha nos decía, es que la primera intifada empezó en el 36, en 1936, que es la gran huelga general que dura prácticamente 6 meses o hasta el 39, ¿no? 33 años. Y la huelga general fue 6 meses. Sí, la huelga general de 6 meses en Palestina, imaginaos una huelga general, ¿no? Con un pueblo en pie de guerra, en contra de esas oleadas de sionistas que vienen de Europa alimentadas por el Imperio Británico en el mandato británico. Bueno, ese es otro punto que coincidimos, otro punto de partida. Un tercer punto de partida es la responsabilidad de Europa. Se suele analizar lo que ocurre en Palestina hablando de Estados Unidos, del imperialismo, del colonialismo, de todas estas potencias que se repartieron la zona, pero realmente lo que hay ahí también es un proyecto europeo, un proyecto de control de la zona, de control ya en ese momento, ya en el momento en que tiene lugar ese mandato británico, se le da a Gran Bretaña la posibilidad de controlar la zona. Ya estamos hablando del control de las comunicaciones, estamos hablando de las rutas comerciales y estamos hablando del petróleo, que es fundamental para el desarrollo de la industria en Occidente y, por tanto, de Europa. Es decir, no es posible el desarrollo y la expansión capitalista de Europa si no es por el control de la materia prima fundamental para ese capitalismo en ese momento industrial. Algo que se puede repetir y podéis comprobar que ahora también ocurre, ¿no? Y, finalmente, para acabar esta introducción con elementos que compartimos, el tema de cómo calificaríamos lo que ocurre en Palestina. Estamos hablando de una guerra, estamos hablando de un conflicto. Los que trabajamos en el tema siempre nos decimos, bueno, a ver, ¿y cómo lo nombramos? Y la gente en los medios de comunicación, todo el mundo dice el conflicto palestino-israelí o la guerra de Gaza. Bueno, yo creo que coincidimos todos en que lo que ocurre en Palestina es una cuestión de colonialismo. Y esto nos abre también la posibilidad de pensar cuáles son las salidas futuras. Porque si es una cuestión que tiene que ver con el colonialismo y con el imperialismo, la única salida es descolonización. Y no liarnos con todo esto de si un Estado, si dos Estados, si... Bueno, yo lo dejo ahí como introducción, creo que más que suficiente como puntos que coincidimos, de coincidencia. Y a partir de ahí vamos ya con Mayet a hacerle estas preguntas. ¿Bien? ¿Preparado? Bueno, sí, señor. La primera pregunta tiene que ver con los sujetos, con los actores de la zona. Creo que es importante que empecemos por analizar cuáles son los agentes que intervienen y qué papel cumplen en lo que está ocurriendo. Entonces, el primero de ellos, vamos a hacer un paquete, y el paquete es Estados Unidos, Europa y los países árabes. Vamos a ver qué papel están cumpliendo en la zona cada uno de ellos. Y después, Irán, el Líbano y Yemen, nuestros héroes yemeníes. Viva los yemeníes. Vamos. En primer lugar, gracias, Ángeles, y gracias a vuestra inquietud por saber. Sé que sabéis, como yo, más sobre el tema palestino a estas alturas, ¿no? En primer lugar, os pido disculpas porque todavía no estoy del todo curado de resfriado que he tenido estos días, pero por si acaso no me atranco, pues que me lo digáis porque ese es lo importante.
Sé que para responder a cualquiera de las preguntas siempre es muy complicado. Hablar de protagonistas, de los actores principales y actores secundarios en un conflicto como, no sé si llamarle conflicto, porque la tecnología no corresponde. Es un hecho colonial complicado porque es singular en su género, es un hecho colonial, digamos, negacionista, que pretende negar el que existe un pueblo que se llama el pueblo palestino, al servicio de un proyecto colonial renovable o renovado. Los actores no se cambiaron, pero se cambiaron el rol que a cada uno le corresponde. Como dijo Ángeles al principio, los que inventaron el tema de la creación de esta criatura llamada el Estado de Israel, la entidad sionista, fueron precisamente las fuerzas coloniales del principio del siglo, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, que son Francia e Inglaterra. ¿Y por qué han pensado en Palestina? Y sobre todo los anglosajones. Porque es el camino más corto. Palestina está en la cruce, digamos, en el cruce entre África y Asia y Europa. Acortar el camino a través del Canal de Suez, que fue creado, digamos, construido a mediados del siglo XIX, 1869, y que endeudó en su momento a Egipto del Gedewi, pues para acortar el camino para llegar a las colonias asiáticas, al sureste asiático, a la India, etcétera, etcétera. Eran los protagonistas principales, ellos los que han pensado en la creación del Estado de Israel. Se juntaron con el movimiento sionista que pretendía crear un proyecto colonial también, pero no precisamente en Oriente Medio, sino compartir. Por eso, si leéis la historia, han querido crear el Estado de Israel en Argentina, lo pensaron en Seychelles, en África, en Congo, en Madagascar, en otros sitios, pero los ingleses insistieron en que fuera Palestina el lugar más idóneo. Los otros protagonistas fueron, aparte de Francia e Inglaterra hasta la Segunda Guerra Mundial, fue Estados Unidos de América. Si bien Estados Unidos de América y el lobby sionista se instaló en Estados Unidos, ahí, pensando en cómo podría conjugar ambos, el colonialismo clásico con el imperialismo norteamericano, vino la Segunda Guerra Mundial para dar otro impulso al amparo de Occidente en su conjunto al Estado de Israel. Pero también han tenido en Europa otros actores menores, como Holanda, como Bélgica. ¿Y por qué? Porque la filosofía de la colonización cruzaba con los intereses. Por ejemplo, Israel ha sido socio mayoritario del régimen del apartheid de Sudáfrica, y mucha gente no lo sabe. Israel ha sido el suministro permanente de la Escuela de Panamá y de las dictaduras latinoamericanas. Ella la que adiestró a través del Mossad a muchas dictaduras latinoamericanas. Por lo tanto, Europa, no solo por el hecho de crear a Israel, sino también porque Israel para ellos era el punto de lanza, la base más adecuada para poder controlar las rutas marítimas, por lo tanto que controlan el comercio internacional, y también la riqueza petrolífera. Aparte de es una zona de paso hacia las fronteras al Oriente Medio y al sureste asiático, puesto que Oriente Medio, en el término norteamericano, por cierto, abarca desde Marruecos, Mauritania, hasta llegar al último punto del Golfo, y pasando Irán, Turquía, y estos son fronterizos con China, con la India, con la aglomeración demográfica más importante, que hoy ya tiene un papel. Esos son los protagonistas. Los americanos, después de la Segunda Guerra Mundial, tomaron el timón del mundo y, con el lobby sionista implantado en Estados Unidos, renueva el papel de Israel como brazo armado
de sus intereses en la región. El otro lado, los países árabes. Los países árabes configurados en el día de hoy son el fruto del reparto colonial. Es decir, cuando hablamos de Siria, aparte que es la cuna de la civilización, es donde nació el abecedario, las tres religiones monoteístas, etc. Siria estaba formada por Siria, Jordania, Líbano, Palestina, parte de Turquía y Chipre. Hay mucha gente que no sabe que Chipre pertenecía a Siria. Teníamos el otro lado, Irak, la Mesopotamia, que tenía Kuwait y algunos países del Golfo. La península arábiga, y luego tienes Sudán y Egipto al oeste, luego Libia, y luego los países del occidente, Marruecos, Túnez, Argelia y Mauritania, que eran también un bloque. Los franceses y los ingleses lo repartieron y crearon lo que se llama hoy, están incorporados en la Liga Árabe, Estado-Nación. Hablas de Siria, hablas de Jordania, regímenes que están al servicio en su mayoría, de los intereses occidentales. Es decir, faltos de soberanía y de independencia real, porque no existen como estados, aparte de que son estados represivos contra sus propios pueblos. Hemos visto lo que está pasando en Siria ahora, también podríamos hablar. Por lo tanto, estos países realmente, desde que empezó la resistencia palestina actual, han jugado, no solo actual, incluso en el 48. Los 7 países famosos árabes que entraron en la guerra del 48 formaban parte del plan norteamericano e inglés de cómo vaciar, digamos, apaciguar la resistencia palestina. Dijeron a la resistencia palestina en aquella época poco armada y tal, por favor, dejaros las armas, como están diciendo ahora, dejaros las armas, nosotros nos encargamos de defender Palestina, cuando realmente entraron en cómo entregar Palestina a la entidad sionista. No sin que haya limpieza étnica, la que dijo Ángeles, la limpieza étnica, como decía Ilan Pappé en su libro, la limpieza étnica en Palestina, el 48, donde Israel, antes de declararse o proclamarse, cometió una serie de matanzas para aterrorizar a la población y obligarles a marchar fuera de su territorio, del territorio, y al mismo tiempo destruyeron las ciudades, 531 ciudad y aldea, para hacer desaparecer del mapa la memoria, el testimonio de que aquí existe una civilización milenaria que se llama Palestina. Perdona que te interrumpa un momento. Sí. Entonces, vamos a la situación actual. A esto voy. Por eso lo dije a los actores. Voy a los actores para poder entender estos regímenes árabes que siguen siendo los mismos, que han desempeñado un rol diferente, aunque en el fondo similar. No todos ellos, evidentemente. El tema de Egipto ha pasado por distintas etapas. La época del 48, que era el rey Farouk, la época después, hasta el 67, la guerra del 67, era el naserismo. El naserismo era pro-palestino y creó el movimiento de países no alineados. En una época en donde formó parte de los países no alineados, había una correlación entre dos bloques, la Guerra Fría, entre la Unión Soviética y el bloque socialista frente a Occidente, y Nasser, con Yugoslavia y con Tito y con Nehru de la India, hicieron el movimiento de países no alineados. Todos estos eran actores de facto en el conflicto de Palestina. Y luego la resistencia palestina. La resistencia palestina. Irán hasta 1979 era el régimen del Shah. El régimen del Shah era el segundo aliado de Estados Unidos y de Israel, junto con Israel, de Occidente. Eran los dos brazos de confianza. Irán, desde 1952, cuando hicieron el golpe de Estado contra
el gobierno nacionalista de Mossadegh hasta 1979, cuando fue derrocado por el actual régimen de Khomeini. Irán entonces se traslada de una situación contraria a los intereses de la región y de los árabes y del progresismo contra el imperialismo a ser pro resistencia, digamos, en la región. En cambio, Egipto, que era el pilar de la resistencia o del panarabismo, de la lucha por la emancipación de los palestinos y de los árabes, que desempeñó un papel magnífico en la revolución argelina, en la revolución yemení, contra los ingleses hasta 1967, etcétera, etcétera, Egipto en 1978 sale de la ecuación con la firma de los acuerdos de Camp David. Estamos hablando de los protagonistas. A partir del 75, y eso es muy largo, el 75 se formó lo que se llamaba el eje el frente de rechazo. Sí, todos aquella época. El frente de rechazo vino a responder a los planes que hoy se repiten, se renuevan, de cómo liquidar la causa palestina de distinta manera, vía diplomática, vía chantaje, etcétera, etcétera. En aquel entonces había el cuarteto y varias iniciativas norteamericanas, en su momento incluso de Brezhnev, los 4 puntos, el cuarteto. En el caso del Frente Popular, que forma parte de la resistencia, sí, digamos, rechazó aquello y se formó el Frente de Rechazo junto con el Partido Baas iraquí, con Libia, con Gaddafi, y con algunas otras organizaciones, Frente Popular, Mando General, etcétera, que fue traicionado pronto por Saddam Hussein al firmar acuerdo con el Shah de Irán, el 75, pero nosotros, y el Frente de Rechazo realmente desaparece. El 75 ocurre la guerra civil libanesa que nos conduce hasta el 90, cuando en el 90, ¿qué pasa? La Unión Soviética cae, así muy rápido. Entonces tenemos ahora, en la actualidad, la resistencia palestina, luego entramos en detalles como es, tenemos Irán, tenemos Yemen, teníamos hasta hace 2 días Siria ha caído en la desgracia, tenemos la resistencia iraquí, no sin desafíos, y tenemos Argelia, juega un papel discreto, pero bastante importante en África y en el seno de la Liga Árabe, y nada más. Bueno, vamos con esa segunda cuestión, el tema de la resistencia. En general se transmite la idea de que la resistencia es uniforme, que es solo una y que en estos momentos actuales está liderada por Hamás, por un grupo que es considerado fundamentalista y por todos los medios de comunicación, terrorista, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es la resistencia palestina. Ya hemos visto que históricamente tiene una evolución. O sea, la resistencia del pueblo palestino empieza a ser una resistencia organizada a partir de esos levantamientos populares, esas huelgas de trabajadores, pero después van a aparecer distintos grupos, ¿no?, de resistencia. No vamos a ir tan atrás, yo creo que mejor que empecemos de ahora para atrás, ¿vale? Hay que tener cuidado con la terminología que se utiliza en este caso. Quiere decir, cuando empezaron a decir que lo que ocurrió el 7 de octubre, empezaron a decir, hay un grupo terrorista que se llama Hamas, hizo un atentado horrorífico, matando a niños, e Israel respondió y empezó el discurso. Frente a este grupo terrorista, Israel tiene derecho a defenderse, pero ha excedido en la forma de responder. Esto fue el 7 de octubre, el 8 de octubre. Casualmente, todo Occidente acudió en bloque en apoyo a Israel. Hamas forma parte de la resistencia palestina. La resistencia palestina no es Hamas ni Yihad Islámica, ni el Frente Popular, sino el conjunto de las organizaciones. Tenemos, si queremos contar ahora mayores o pequeños y tal, cerca de 18 grupos, ni 1, ni 2, ni 3. 18 grupos de resistencia.
De resistencia. Pero de resistencia armada... Armada, todo. Sigue menos Al-Fatah, incluso Al-Fatah está dividido. Las brigadas de Al-Aqsa y la Autoridad Nacional Palestina, que no forma parte de la Autoridad Nacional Palestina. Ya hablaremos lo que se supone para nosotros. Hamas fue fundada junto con Jihad Islámica en 1987. Con la intifada de entonces, la intifada que terminó el año 91. La intifada de las piedras. De la piedra. En donde Isaac Rabin mandó a romper los brazos, si os acordáis, de los niños que lanzaban las piedras. La llamaban la intifada de los generales niños de la piedra. Hamas fue, en su momento, consentida de forma indirecta por Israel. No porque quiera apoyar a Hamas, sino quería crear en el seno de la resistencia palestina. La resistencia palestina en su conjunto eran fuerzas laicas. Y le interesa, porque estamos hablando del 87, con la intifada había caído el régimen de Egipto, nació el régimen de Irán, islamista. Empezaron a preparar la situación en Afganistán, empieza la oleada islamizante cómplice de Occidente, como lo fueron los wahabitas en Afganistán, lo que llamamos nosotros los árabes afganos, que fueron a luchar, y jihad, le llaman el jihad, para liberar Afganistán de los ateos comunistas en Afganistán. Esta es la situación. Esto dio pie a que se crea Hamas. Hamas es la rama palestina de la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana nace en 1928 en Egipto, a manos de uno que se llama al-Banna. Y fue consentida en su momento por los ingleses, casualmente. ¿Por qué los ingleses? Porque en aquel entonces había nacido un movimiento, nacionalista, liberal, laico, inspirado en el nacionalismo europeo y de la mano de los cristianos árabes, sobre todo libaneses, sirios y palestinos. El Frente Popular, por ejemplo, fue fundado por George Habash y Wadi Haddad, que son cristianos palestinos. Y antes fue Anton Saada desde Estados Unidos, que fue fusilado en el 58, etc. Esto es en general. Entonces, ellos crearon dos grupos, la Hermandad Musulmana y el-Tahririyin, los liberales, los de liberación se llaman. Estos dos grupos defendían la creación del califato, la recuperación del califato. Claro, tú estás creando, primero, estás empujando a que la resistencia se adquiera el carácter confesional de la lucha. No estamos hablando de una lucha nacionalista de emancipación, estamos hablando de guerra interconfesional, es decir, entre musulmanes y judíos. Si son los judíos están perseguidos, entonces hay que luchar. Esto es lo que dio lugar después a la islamofobia. Tempranamente han pensado en la hermandad musulmana para enfrentar al movimiento laico que nace liberal, evidentemente, pero quería crear una entidad árabe en general. De ahí nace el movimiento nacionalista árabe, que se juntó con el naserismo, que también fue panarabista, y junto con los partidos PAS, que fueron los ejes principales, las fuerzas principales a lo largo de los 50, 60, 70 en la región. Al-Fatah nace de la hermandad musulmana, mucha gente no lo sabe, luego hablaremos, claro. Yasser Arafat, Jihad Islámica, Abu Jihad y todos los fundadores de Al-Fatah fueron miembros de los hermanos musulmanes. Originarios de Gaza. Claro. De Gaza. Sin embargo, Gaza, luego ya hablaremos de esto, fue gobernada por el Frente Popular hasta hace poco. Entonces, Hamas, cuando surge la intifada surge por dos razones. La primera es una respuesta positiva a la reunificación de la resistencia, que fue dividida a partir del 82, después de la guerra de Beirut, cuando Israel ocupó el Líbano y llegó a Beirut, la matanza de Sabra Shatila, ¿os suena?
A partir de entonces trasladan, digamos, evacúan a los palestinos del Líbano, porque estaba la guerra civil en el Líbano, del 75 al 90. La razón, hay que expulsar a los palestinos porque amenazan la seguridad de Israel. Hay un sector dentro del Líbano pro-israelí, la falange libanesa, la derecha libanesa, está luchando del lado de Israel. De hecho, en el año 78 crearon lo que vino a llamarse el mini-estado de Haddad, no sino de Saad Haddad, del sur del Líbano. Esta es la situación de los de Hamas. Entonces, los de Hamas empezaron a luchar al lado de la resistencia palestina encabezada por el Frente Popular y Al-Fatah, la primera intifada. Eso es el primer factor organizado. El otro factor organizado es la respuesta a la unificación, como dije, y también respuesta al final de la guerra Irak-Irán. Es decir, se ha creado un ambiente objetivo que permite que la resistencia tome el aliento para responder al intento de liquidar la causa palestina. El intento de liquidar la causa palestina no inició ni el 87, ni el 2023, empezó ni durante el año 80, empezó desde los albores del nacimiento de la resistencia palestina, desde incluso antes del 67. Israel ha intentado acabar con el fenómeno de resistencia en cualquiera de los momentos, siempre con o sin suerte de poderlo lograr. Esta es en general. Y recorría a los, digamos, actores internos en cada situación que teníamos en cada etapa. Hamas no va a permitir, claro, en este momento, después de Khomeini, después de todo esto, hay una oleada de islamistas, y estos islamistas, para que sean justificados, tenían que aparecer en el lado palestino como combatientes, no como luchadores contra las otras resistencias. Y Hamas tomó línea paralela en la intifada. Cuidado, empezó ahí. Jihad Islámica fue un grupo con confesión islámica, pero más leal a la resistencia. Es distinto, es distinto. Como lo fue después, ya hablaré de ello, de Hezbollah, que fue la extinción de Amal, que ahora es su aliado, pero era extinción de Amal. Es decir, el lado combatiente del movimiento Amal. Hamas se convierte en el lado, digo, Yihad Islámica combatiente desde el punto islámico. No formaron parte de la OLP hasta la fecha. Pero en 1993 se hizo los acuerdos de Oslo, se creó la Autoridad Nacional Palestina y el año 2006, 5-6, ahora hablaré del por qué ocurrió entonces, se celebraron elecciones legislativas en Cisjordania y Gaza, donde Hamas gana 76 diputados de 132 diputados y Al-Fatah 43. Es decir, Hamas legalmente o legítimamente la que tenía que formar el gobierno. El año 2007 hay una especie de golpe de Estado. Abbas no admite la formación de gobierno, amparado por el régimen oficial árabe y amparado también por Estados Unidos, animado por Estados Unidos y Occidente, y hacen el bloqueo a Gaza desde aquella fecha, desde el 2007 hasta la fecha del 7 de octubre. Bueno, entonces, el 7 de octubre, ¿cuáles son los grupos, aunque están liderados por Hamas, cuáles son los grupos que emprenden esa acción? La acción fue emprendida por los tres grupos, que son Hamas, en primer lugar, Yihad Islámica y el Frente Popular, las brigadas de Abu Ali Mustafa. Posteriormente fueron incorporados otros grupos, lo que resisten desde Gaza, de Al-Aqsa, de Al-Fatah, los comités de mujahidines, unas excepciones, tanto de Hamas como de Al-Fatah, el Frente Democrático, evidentemente,
y nada más. Estos son los grupos. Bien, pero nos decías que Hamás, aunque fue consentido en su día por Estados Unidos y todas estas potencias, ¿no? Intentando desplazar lo que es la resistencia laica, Sí. Neutralizarla, pero Hamás también evoluciona. Sin lugar a duda. Entonces, no es el mismo Hamás fundamentalista Sí, que... evoluciona, pero también hasta el 2011 ha habido una corriente que fueron amparados en Siria, fueron mimados en Siria casi, antes de que empiece la primavera árabe. Ellos comulgan con los cataríes y con los turcos. El sector que ha acomodado en Qatar y en Turquía sigue defendiendo los postulados del califato, las aspiraciones de Erdogan, para entendernos. De ahí ha habido escisión dentro de Hamás. El grupo quería obedecer ciegamente a la línea de la hermandad musulmana y sobre todo a partir de la llegada al gobierno, después de la primavera árabe, del gobierno de los hermanos musulmanes en Egipto, de Mohamed Morsi, contra el que se hizo el golpe de Estado el actual Sisi. Estos, en su momento, apoyaron con entusiasmo a la rebelión siria. De ahí hubo un divorcio entre el régimen sirio y Hamás a partir del 2012. Entonces, el sector en Gaza que llevó la acción del 7 de octubre fue desmarcándose, hubo un congreso y tomaron el poder dos sectores. El sector de Haniyeh, que fue asesinado en Teherán, que era moderado entre ambas líneas, y la línea combatiente de Sinwar, que puso, digamos, prioridad a la resistencia palestina y su digamos, inclinación a la unión con el resto de la resistencia palestina, con el Frente, por ejemplo, lleva magníficamente bien, con Yihad Islámica, y el sector, te digo, que era de obediencia turca. Así es Hamás hasta el 7 de octubre. Por eso, el 7 de octubre no le llevó Hamás como tal, le llevó un sector dentro de Hamás, que es encabezada por Sinwar y Mohammed al-Deif, ambos fueron asesinados. Y hicieron en colaboración con el Frente y con Yihad Islámica. Y en todo caso, solo 5 los que sabían del 7 de octubre. 5 personas. Grupos. 5 personas. Vale. ¿Cuál es la relación entre Hezbollah y Hamás? Sobre todo para entender cuál es la situación actual, porque casi todos estamos oyendo que en este momento, dada toda la destrucción, el barrido que se ha hecho en Gaza, hay mucha gente, incluso de izquierdas, que le hace responsable, ¿no?, a Hamás de la destrucción y decir, bueno, pero ya es el momento de parar. La que hace realmente responsable a Hamás es todos aquellos que se mueven en torno a la llamada Autoridad Nacional Palestina, Abbas, que ayer llamó hijos de perra a la resistencia en su conjunto y sobre todo a Hamás, les exige, sin más, que entreguen a los rehenes, se llama rehenes, para poner fin a la salvajada que se está haciendo Israel. Como si, de alguna forma, culpa a Hamás, y ahí cae el mismo reduccionismo, de la salvajada del exterminio que está haciendo Israel para con los palestinos. Es decir, tú eres el responsable, pero si tú entregas a los ellos se llaman rehenes, a los presos militares que tenemos, pues ya está, Israel deja de bombardear Gaza, cuando realmente, lejos de ser así, el proyecto es otra historia y hablaremos de ella. Claro, y Hezbollah, porque Hezbollah es toda esa, digamos, es toda la conexión con Irán.
Y hay mucha gente que se pregunta qué es lo que está pasando con Irán. Perfecto. Es decir, ¿en qué situación está Irán ahora con la pérdida de Siria? Sí, vamos a ver. Ahí está el tema. El tema, mucha gente intenta interpretarlo de una forma reduccionista muy simplista. Irán nunca fue aliada de imposición. Hezbollah cuando nace no nace porque Irán lo dijo. Hezbollah nace a partir de 1983, cuando Estados Unidos y Francia implantaron, después de la expulsión de los palestinos del Líbano, 2 cuarteles en Beirut, uno francés y otro norteamericano. Hubo resistencia nacionalista libanesa, compuesta por el Partido Comunista libanés, por el Partido Social sirio, por elementos, cuadros del Frente Popular y por naseristas. Y pronto nace Hezbollah. Hezbollah, digamos, supera en la práctica, porque en aquel entonces había, una vez que ellos han conseguido expulsar a los palestinos del Líbano, con esta arrogancia que tienen, han pensado que hemos derrotado a la resistencia. La cultura de la resistencia tenía que desaparecer. Si hemos acabado con la resistencia palestina, ahora tenemos que imponer al régimen del Líbano un gobierno títere. Y impusieron lo que se llama el acuerdo el 17 de mayo del 2023. Y a tenor de este acuerdo ignominioso, establecen los 2 cuarteles. La resistencia dinamita a los 2 cuarteles. En un solo día matan a más de 250 marines. ¿En qué año has dicho? 1983. 1983. Y cae por su peso en el acuerdo del 17 de mayo. Y ahí cuando aparece Hezbollah. Hezbollah lleva una línea de resistencia progresiva, porque Israel desde 1978 ocupa una franja de Gaza, del Líbano, en el sur, de 8 kilómetros. Y hay una resolución de las Naciones Unidas, entre otras muchas, pero una de ellas es el 425, que Israel jamás aplicó, igual que el resto de las resoluciones de las Naciones Unidas, como papel mojado, no les sirve para nada. Se mantuvieron ahí, establecieron a tenor de acuerdo con esta resolución las fuerzas de interposición de las Naciones Unidas, UNIFIL, en el sur del Líbano. En vez de instalarla en la parte palestina, la instalaron, como siempre, en la parte árabe, en el Líbano en este caso. Y estas fuerzas realmente, en vez de hacer un papel de intermediación, hacían un papel de vigilancia para impedir o limitar la acción de Hezbollah. Sin embargo, Hezbollah actuó con una resistencia heroica hasta 1990, hasta el año 2000, cuando obligó a Israel a retirarse del sur del Líbano. Israel, en la época de Simón Peres, cometió varias matanzas, entre ellas la más sonada de 1996, la de Cana, matando a más de 135 personas en un pueblo fronterizo con Palestina. Y también hasta el año 2005, que han intentado volver a comprobar suerte en el Líbano y mataron al Hariri, al primer ministro libanés, impusieron la resolución 1559 para obligar a Siria a retirarse del Líbano y establecer relaciones diplomáticas entre ambos, porque Siria siempre ha considerado el Líbano parte suya, que no puede entre hermanos hacer una relación diplomática y fronteriza, pero Estados Unidos pretendía que haya dos. Siria en este momento acepta, se retira y aplican la resolución con reticencia, la resolución 1559. Lo que ocurre, mataron a Hariri para acelerar
el Sí. proceso. Entonces, Hezbollah tiene su independencia, Total. realmente controla el Líbano, Sí. es la Hace fuerza sí. que tiene más legitimidad dentro del Líbano. Sin lugar a duda. Vale. Y hay una conexión, aunque sea independiente, con Irán. Muy Sin lugar a duda, importante. porque hay una... Son chiíes. Claro, es el problema muy complicado un poco por una sencilla razón. La minoría mayoritaria en el Líbano son los chiíes. Han sido históricamente los más marginados en el Líbano, los del sur. De hecho, ellos se dedicaban al plante del tabaco, del tabaco, y eran los más marginados. Los latifundistas y los contrabandistas se dedicaban, en otro lado, en detrimento de estos marginados. Y entonces se creó en los años 70 el movimiento de los desamparados, que dio lugar, el núcleo que dio lugar después a Amal, y Amal dio lugar a Hezbollah. A Amal. Y Amal, como grupo, luego da lugar a Hezbollah. A Hezbollah. Vale. Así fue. El problema es doctrinal, religioso, de fe. Los chiíes son de obediencia con los chiíes iraquíes y los chiíes iraníes. Hay un problema histórico que data de 1400 años atrás entre los suníes y los chiíes. Y eso es otro tema que se necesita una conferencia. Bueno, pero para resumirlo, aunque jamás son sunís, ¿no? Apoyados por Irán y por Hezbollah. Hay una cierta conciliación Claro. en este momento. La resistencia palestina tiene muy claro que no puede haber un problema confesional entre secciones de la resistencia. Por parte de Irán se cuida muy mucho en cómo acercar las dos corrientes religiosas, porque hay otras, porque los wahabíes, saudíes, son una línea de anatema, pues, anti-árabe, anti-musulmana, en nombre del Islam, como fue Bin Laden, que fue criatura de la CIA, ¿no? Como los de Al-Qaeda y los de Daesh, ISIS y demás. Irán ha procurado, en primer lugar, desde que Khomeini llegó al poder, declaró el último viernes del mes de Ramadán como el Día de Jerusalén. ¿Qué quiere decir esto? Hay que crear unas brigadas concretas para luchar por la emancipación de Palestina, de Jerusalén, es decir, de Palestina en su conjunto. Y eso es un tema de principios doctrinales. Es decir, como decir, hacer la oración. Para ellos es la oración, sagrado. Pero esto choca con los suníes, que son la aristocracia musulmana y son mayoría en el mundo árabe. Y esos suníes son de digamos, entrenamiento cultural pro-occidental y aspira al poder. Es decir, los hermanos musulmanes, y volviendo a Hamas, los hermanos musulmanes en todos los países árabes eran como el Opus Dei en España, los que controlaban los ministerios de educación y el patrimonio religioso, etcétera, etcétera. Hasta ayer, que en Jordania, a instancia de los americanos, tuvieron que cerrar las oficinas del grupo islamista de Hamas, de Hamas y de su grupo jordano. Entonces, Irán ha procurado acercar las cosas, pero claro, siempre con los americanos por medio, los saudíes por medio, Irán es una amenaza. En la medida que Irán tiene signo antiimperialista, amenaza los propios regímenes pro-occidentales, que son los países del Golfo, como Arabia Saudí. Esta es en general. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar de un tema un poco peliagudo, que es la Autoridad Palestina y, en concreto, Fatah. ¿Qué papel está cumpliendo? Hemos tenido bastantes noticias de cómo se posicionaron respecto a lo que ocurrió el 7 de octubre, denunciando a la resistencia palestina, a todos esos actos, pero es que además ahora, en estos momentos, están teniendo una actuación no solo cuestionable, habría que utilizar una palabra más dura, en Cisjordania. Porque, bueno, sabéis que Cisjordania
Es toda la zona ocupada, porque realmente todo Cisjordania está ocupada, a pesar de que hay una zona, la zona C me parece que es. Todas. Ahora ya no hay ninguna. Ahora ya no hay ni A, ninguna. B, ni C. Ahora sabéis que hay 40.000 desplazados de Cisjordania. No es de Cisjordania, de Jenin y... Sí, justo de Jenin, que era un pueblo de la resistencia. Sí, Y de Jenin, de Torcarén, de los campos de refugiados. De los campos de refugiados. Sí. Pero es que además toda esa población está siendo... Han destruido cerca de 45 casas en una semana. Ajá. ¿Y el papel de la Autoridad Palestina cuál está siendo? Ahí estamos. Esta Autoridad Nacional Palestina, como sabemos, es el fruto de los acuerdos de Camp David, de Oslo, de 1993. En los acuerdos de Oslo estipulaba que en 1999 va a haber un Estado palestino, independientemente de la naturaleza del Estado palestino. Estamos en el 2025 y este Estado, lejos de llevarse a cabo, se ha hecho al revés. Israel aprovechó los acuerdos de Oslo. Es que sabe que los acuerdos de Oslo establecieron 3 zonas de 3 categorías, A, B y C. La A, donde viven las ciudades palestinas en Cisjordania. Cisjordania y Gaza forman el 22% de la Palestina histórica. Cisjordania, menos del 15%. De estos 15% se divide en 3 zonas, A, y B y C, en donde las ciudades donde hay palestinos les fragmentan de distinta manera. Confiscación de tierras, la construcción del muro de 800 kilómetros, de 12 metros de altura, derribo de las casas, apoderarse de los terrenos, crear las carreteras de circunvalación con los control checkpoints. Por lo tanto, los contactos físicos entre una ciudad y otra, una aldea y otra, incluso dentro de la misma ciudad, casi imposible. Casi imposible. Han hecho cantones, peor que los cantones en Sudáfrica. Es decir, si tú quieres viajar dentro de tu pueblo, a tu tierra, en tu tierra, tú tienes casa aquí, y tienes una parcela que está al otro lado del muro, tendrás que dar una vuelta de 70 o 80 kilómetros, si te permiten, para llegar a tu tierra. O para salir a irnos. O sea, es una situación surrealista, pero es así, es así. Israel lo confiesa, confisca. Ahora, antes, la zona B de control conjunto, compartido, Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Y la tercera, la C, a largo plazo. Israel, de facto, ha confiscado hasta el día de hoy más del 70% de Cisjordania y ha multiplicado los asentamientos en más de 250 asentamientos más y ha traído de 0 a 850.000, casi 1 millón, de nuevos colonos a Cisjordania. Quiere decir, la anexión del territorio es cuestión de tiempo, no cuestión tal. Valiéndose de la connivencia y la cooperación de la llamada Autoridad Nacional Palestina, que introdujo a 60.000 ex militantes, milicianos, sobre todo la mayoría de Al-Fatah, para convertirse en policía adiestrada por un agente, por un general Dayton de la CIA, y que justifica la persecución de los combatientes en Cisjordania, ahí no está Hamas. Este es el papel de... Entonces hay un fracaso de las aspiraciones de la Autoridad Nacional Palestina de crear el Estado palestino que ellos diseñaron. Entonces, ¿qué ocurre? Abbas se ha convertido en el gobierno fichí durante la ocupación francesa. El gobierno fichí incluso tenía mayor protagonismo. Este señor ni siquiera puede salir de su casa sin que el centinela se lo permita. De hecho, él vive en Jordania, no vive ahora en Ramallah. Abbas vive en Abbas Jordania. vive en Jordania. Y las declaraciones que hizo ayer el Consejo Central, que nosotros no asistimos, porque no se lo reconocemos, y calificó con palabras viles a toda la resistencia, entregaros,
rendiros. O sea, está diciendo rendiros porque no tenemos nada que hacer. Él cree, primero, no cree en la lucha, la resistencia. Él cree que estamos solos y nadie nos apoya y por lo tanto tenemos que someternos. Mientras él, acumulando riqueza para él y para su familia. El multimillonario Abbas y sus hijos. Esta es la situación en la que realmente estamos. Bien, vamos a hablar ahora de este país. De España. De España. Se puede llamar país. ¿Cuál es el papel que está jugando? Hace poco hemos tenido las noticias de cómo se nos había dicho que se habían cortado todo tipo de contratos, relaciones con Israel, específicamente el tema de la venta de armas, y sin embargo se ha descubierto que bueno, hoy había la noticia que se habían echado atrás otra vez, ¿no? Pero esto nos da muestra de cuál es la cantidad de contratos que puede haber, que se están realizando, que se están materializando, y esa cantidad de dinero. Todo eso se combina con esas buenas palabras, ese reconocimiento del Estado palestino, sí, y una imagen que se proyecta hacia Europa, que nosotros en las universidades también lo vemos, que se nos dice, ¿no? Es que España tenéis un país de lujo, ¿no? Porque aquí las movilizaciones, la posición del gobierno. Entonces, ¿tú cómo lo ves como palestino? ¿Eso es así o qué? Vamos a ver. Muchas veces las cosas son relativas en política. Hay lo secundario y lo fundamental, lo estratégico. El gobierno español forma parte de la OTAN, del bloque occidental, responsable, cómplice del exterminio. Diga lo que diga. Da un paso más en lo superficial a favor de Palestina, a su manera, no quita de ver las cosas en el fondo de la cuestión. La guinda que nos dan, como reconocemos a un Estado palestino, que no queremos, no sabemos qué Estado reconocen, porque la OLP está reconocida por las Naciones Unidas como un miembro observador desde 1974. Entre ellos reconocida por España. Cuando se reconoce como Estado observador, España vota a favor. Perfecto. Esto está bien. El que tú apoyas dos estados, los que están recogidas por las Naciones Unidas desde 1947, la resolución 181. Por lo tanto, ¿qué añades a esto como tal, como España? España, ante una situación en donde Israel, a toda luz, fue condenada por exterminio por la comunidad llamada internacional, pero a instancia de Sudáfrica, y los países del sur, Nicaragua, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera, España, junto con Irlanda y otros países, pues han apoyado, porque no pueden, porque ellos, cuando menos, porque forman parte del acuerdo del Tratado de la Haya. Y como estados tenían que secundar. No son miembros de la ONU, del Consejo de Seguridad. Entonces apoyaron, perfecto. Pero con esto no hay que olvidarse que España fue uno de los que, nada más empezar esto, acudieron a Tel Aviv. El ministro de Asuntos Exteriores, Álvaro, fue a Tel Aviv Álvarez. Para manifestar su solidaridad con el gobierno israelí. Hay 21 acuerdos militares entre España e Israel en armamento. La empresa Rafael, la que construye. La CAF, la del País Vasco, la que construye un tren entre Tel Aviv y Jerusalén. Por lo tanto, hay la munición que Israel necesita para el cañón 155, se fabrica en España, entre otros. Por lo tanto, me vendes algo y por otro lado estás contribuyendo primero al plan de desplazamiento de los gazatíes, trayendo a familias gazatíes bajo los gazatíes bajo la excusa de que son familias necesitadas, pero no sabéis hasta qué punto se les chantajea. Ahora Francia está planteando un programa de reclutar a los licenciados, a los médicos, a los farmacéuticos, a los que tienen carrera
científica para llevarles y sus familias a varios países con la condición de que firmen que no puede regresar a Palestina, ni a Gaza, ni a ningún otro lado. Es decir, el gobierno español, si no está haciendo este papel de forma clara con Francia, pero bajo cuerda, sí lo está haciendo. Sí lo está haciendo. Por lo tanto, habría que denunciarlo. Ajá. ¿Y qué pasa con la izquierda? ¿Qué pasa con Sumar? ¿Qué pasa con Podemos? ¿Qué pasa con Izquierda Unida? Porque, vamos a ver. Porque, bueno, estamos hablando del gobierno y este es el gobierno más progresista. Me mojo. Izquierda Unida, digo, empezamos por Podemos. Podemos ahora no está en el poder. La verdad, la postura que ellos defienden es intachable. Casi más radical que muchas organizaciones palestinas. Hablo de Podemos. ¿Hasta qué punto es esta postura de principios? Esto ya lo puedo ahí jugar adivinanzas. Al menos conmigo sé, yo hablé con Irene, hablé con Johnny, hablé con ellos en el Congreso, y tienen en el Parlamento Europeo, hicieron un discurso magnífico. Describo con ellos con el tema de geopolítico, como el tema de Ucrania y demás, evidentemente. Y esto, me temo, repercute. También repercute en el tema de si llegas al poder o no llegas al poder. Esto ahí no entro. Esto ya nos entramos en otro terreno, no para juzgar. Imagínate que si el PCP ahora llega al poder, aspira, presenta a las elecciones y mañana tiene no sé cuántos diputados que permite formar parte del gobierno, me va a poner la misma postura, ahí no puedo mojarme. Sumar, lamentablemente, ha sido belicista con respecto al tema de Ucrania. Hay mucha, la izquierda no ha sabido interpretar el tema de Ucrania, desde mi punto de vista. El tema de Palestina, siguen, dale que dale, a que Hamas es una organización terrorista, no todos, evidentemente. Ha bajado el nivel, por ejemplo, tengo a Manolo de Izquierda Unida, no puedo decir que Manolo comparta este día, para nada. Ya no puedo sumar, decir, Izquierda Unida dice esto, no. Tengo a Mano Beneda, y no está aquí, magnífico, que casi no llegó a ser de nuevo parlamentario, precisamente por su postura de principios para el tema de Palestina. Tiene, con las mismas palabras que yo diga, acusa a Israel de ser un régimen de apartheid, de exterminio, etcétera, etcétera. Y de ahí no está consentido. Pero forma parte del gobierno. Su partido, él no. No, quiero decir que objetivamente claro, ellos ocupan, vamos a ver. Están en el Si gobierno aspiras, y no les he oído claro. yo, perdona que te diga, ya en una posición personal, no les he oído nunca decir abandonamos el gobierno, porque para vosotros esto es una cuestión. No, claro que no. ¿Y sabes en qué se amparan? En que tenéis a una... Yo no voy a ser más papista que el Papa, no quiero decir que lo comparta. Dice, mira lo que está diciendo Abbas, mira lo que están haciendo los regímenes árabes, porque los encuentros con las visitas que hacen a los países árabes reciben, lamentablemente, un discurso desalentador. Y por lo tanto no se atreven a decir otra historia. No se entrevistan conmigo, que estoy en la lista de organizaciones terroristas. Pero se entrevistan con el embajador de Palestina. Aunque el embajador de Palestina tenga un discurso magnífico a nivel personal, pero representa la Autoridad Nacional Palestina. Y la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah en concreto, forma parte de la Internacional Socialista. El vicepresidente de la Internacional Socialista es de Al-Fatah. ¿No lo sabéis? Para que lo sepáis. Y sin embargo, comisiones obreras, hablo de comisiones obreras, hablo de Izquierda Unida. Su interlocutor en los actos ya principales se hace con la embajada. Se hace con la embajada. Y no se mojan para hacer actos, decir, oye, vamos a hablar con otra gente fuera del sistema, para entendernos. ¿Por qué no? Porque forma parte del gobierno, la lógica de llegar al poder, en términos electorales, evidentemente. Ahí eso es un tema que discutir. Sí. Como moneda de cambio está siendo utilizado. Bueno, vamos a ir ya cerrando también para abrir la posibilidad de que podáis también intervenir, preguntar cosas que se nos hayan quedado en el tintero. Sí que sería necesario hablar de
qué perspectivas de futuro hay a corto plazo. Es decir, ¿cómo ves tú que se va a desarrollar los acontecimientos? Ya sé que hay un poco de especulación porque la situación es compleja, pero... Las revoluciones, a mi juicio, no es un juego de adivinanzas. Es un proceso a largo plazo. La resistencia es un derecho natural de los pueblos sometidos a la ocupación. Por lo tanto, apresurar a decir qué puede ocurrir mañana o pasado mañana, no. Hay que analizar la situación en su contexto del momento histórico objetivo que ocurre. Estamos asistiendo a un cambio geopolítico aceleradísimo, muy acelerado. No que hay que olvidar la crisis estructural que está sufriendo Occidente en su conjunto. Occidente ya viene gobernando el mundo en los últimos 200 años. Los imperios cada vez son más cortos en el tiempo. Es verdad que han adquirido fuerzas como nunca, porque hoy en día dominan el espacio, tienen satélites, tienen aviones de destrucción, tienen bombas de 20.000 kilos, tienen la inteligencia artificial, tienen 50.000 cosas que utilizan en su guerra contra los pueblos en el conjunto. Pero si contemplamos el cambio que se está dando, hoy están a la deriva. El que no quiere verlo, allá él. Desde el 2008 hay un cambio a la deriva. Si en 1944 Estados Unidos era la única potencia que tenía arma nuclear que la utilizó en Japón, hoy tenemos 10 países con bomba atómica. Si antes Estados Unidos representaba el 80% del intercambio comercial del mundo, hoy la primera potencia económica y tecnológica es China. Hoy Rusia, la que está en guerra en Ucrania, supera con creces todo Occidente, toda la OTAN, en su capacidad armamentística de destrucción estratégica. Tenemos el BRIC, tenemos el Grupo Shanghái. Tenemos 3 factores fundamentales determinantes en la política y el cambio, que son el geográfico, el demográfico, como siempre digo, y el técnico. Los primeros, no hay duda que Occidente no tiene nada que ver. Envejecido con perdón, falto de todo, en lo demográfico. En lo geográfico, Rusia sola 17 veces más que todo Occidente. China es un poder increíble, 1.400 millones, India lo mismo, y luego el sur representa el 80% de la población mundial, los 8.500 millones de habitantes. Occidente está sufriendo una crisis estructural, no solo la inflación, la caída del dólar, el intercambio comercial, 37% ya no se cambia con el dólar, la caída de las bolsas, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Estados Unidos se ha embarcado en 54 guerras en los últimos 31 años y ha salido fracasada de todas. La gente que dice ahora Trump es un loco, es un extremista, Trump viene a representar esta crisis, este fracaso, y aspira a hacer de Estados Unidos fuerza, potencia, en detrimento de Europa, de la OTAN y de todo el mundo, pero se enfrenta a realidades concretas. Mucha gente confunde esto con Israel. Israel es intocable para el establishment en Estados Unidos, para Francia, por ejemplo, para Inglaterra, porque todavía siguen creyendo que podrían recambiar las cosas. Pero nosotros en este contexto estamos seguros, 3 cosas. Que la resistencia no ha fracasado en sus últimos 2 años. Es verdad que ha sufrido golpes mortales, pero la resistencia ha sabido reponer su fuerza, y lo digo con confianza. Si hoy no lanza ataques, no toma la iniciativa por razones tácticas importantes que obedecen a situaciones internas, tanto en el Líbano como en la propia Gaza. Irán es una potencia que está negociando Estados Unidos con ella. Podemos decirlo de esta forma: Irán no va a vender la causa palestina ni el eje de resistencia. Que digan lo que digan. Tercero,
Yemen. Yemen ha desempeñado un rol y sigue desempeñando un rol estratégico y muy importante. El 30% del comercio internacional que pasa por el Mar Rojo está en suspenso. Y esos son factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. Por lo tanto, no estamos a la desesperada. Las resistencias siempre pueden tener... Lo que está pasando no es una guerra, son batallas, es un proceso. No hay que meter prisas a los pueblos. Si es verdad, estamos pagando un precio muy alto a nivel poblacional. Cuando estamos hablando de 70.000 muertes en Gaza y más de 150.000 heridos, desde de 2.300.000, el 90% de Gaza está aplastado por completo. No estamos, los hospitales, los colegios, todo esto es verdad. Por eso se llama exterminio. Pero las cosas no se miden por ahí. ¿Acaso la Unión Soviética no presentó 27 millones durante la Segunda Guerra Mundial? Los argelinos 5 millones y pico para liberarse. En los últimos 8 años, 1,5 millones. Es nuestro destino para luchar y defendernos. Pero no estamos solos. Y no lo digo yo. Lo dice un piloto israelí. Si queréis ahora os lo pongo si queréis. El piloto israelí se dirige a los palestinos y dice, no estáis solos. No comparto con Israel sus principios. Yo era piloto de Israel. Ahora soy antisionista y estoy con vosotros. Y no estoy solo. Como lo dicen decenas de miles de judíos en Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que tener paciencia. Y tenemos la confianza en que nosotros vamos a seguir resistiendo. En nuestro silencio aparente no es señal de debilidad, sino señal de prudencia. Que no nos obliguen a que tomemos aventuras. Cuando tenemos que defender, si vemos que el plan prospera, nosotros tenemos lo suficientemente inteligencia y fuerza y coraje para responder. Pero en este momento tenemos que desactivar todos los desafíos que tenemos en el frente interno, en Jordania, en Líbano, porque en el Líbano no es Hezbollah el que manda. Hay fuerzas pro-americanas y pro-francesas, son fuerzas reaccionarias, decirlas así. Pero también no solo Hezbollah, está el Partido Comunista, está el Partido Nasserista, el 70% de la población libanesa está con la resistencia. Por lo tanto, tenemos que pensar en todo esto. La resistencia libanesa, a pesar de todo, ha restablecido todo su arsenal militar. Pero aprendió de los puntos débiles por donde se filtró Israel. La caída del régimen de Siria, aunque era visible, era sorprendente. No hubo resistencia del régimen, hubo entrega. Pero es que ahora la situación acercó a opositores del pasado para con nosotros. Ahora Turquía e Israel, pero tenéis el tema kurdo por medio. Tenemos el turco iraní, el turco ruso. O sea, hay muchos conflictos que pueden desembocar a tu favor en las resistencias. Los kurdos, Trump quiere dar la espalda a Zelensky, pero también puede darle la espalda a los de casa kurdos, lo mismo, porque defiende lo estratégico para él. ¿Qué es lo estratégico? ¿Quién paga más? ¿Quién me permite hacer de Estados Unidos una potencia que tiene ahora un déficit comercial, un déficit presupuestario de 37.000 billones en lo público y más de 60 billones de lo privado? Un país arruinado. Esta es la realidad que tenemos que siempre tener en cuenta a la hora de hacer el análisis. En este contexto hay que enfocar en nuestra presencia. No estamos viviendo en la luna sin más. Es verdad, sufrimos, y el sufrimiento de los palestinos es indescriptible, porque el chantaje, los trepas de las guerras, los comerciantes de la guerra,
los señores de la guerra que se benefician de la muerte ajena, entre ellos palestinos también. Hay que decirlo, los palestinos no todos son santos ni combatientes. Hay palestinos y sirios que se beneficiaron del desastre nuestro, comercializan, especulan con los productos. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero lo fundamental, nosotros estamos en una situación en la que realmente estamos esperanzados. No podemos decir en 4, 5, 3 años o meses. Hay que esperar el año 2025, es un año que nos aguarda sorpresas, y si no, al tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Mayet. Bueno, y ahora vamos a abrir un turno de preguntas, de reflexiones que queráis hacer. Vale, levantad la mano y yo os voy tomando nota y os doy la palabra. A ver, tenemos 3 palabras. Vamos a hacer 3 seguidas y luego después las siguientes, ¿vale? Sí, ay, que no te veo. Vale. Bueno, hacemos 3. Primero, ¿tú? Manuel, sí, me llamo Manuel. En primer lugar, después de la exposición del compañero palestino, es que es un poco lioso el tema. Yo creo que para la gente profana en la materia, ¿no? Y quiero hacer hincapié en el tema profano. Un ciudadano profano que no entienda de la materia del tema de Palestina ve los medios de comunicación españoles y eso es una aberración. Me hablan, siempre me están diciendo que Hamás es un grupo terrorista. Siempre me están... Pero todos los más media españoles, y supongo que en el resto de Occidente pasa lo mismo. Entonces yo, como espectador, oigo, analizo y digo, o sea, que todos los palestinos son terroristas, que el mundo árabe es un mundo de desarrapaos, de incivilizados, que haya acuerdos de desarme nuclear entre Irán y Estados Unidos, pero es que Irán no puede tener armas nucleares porque es un país islámico y no tienen capacidad de gestionar un arma nuclear. Eso es lo que yo estoy como ser humano flipando. Me acuerdo cuando vi un documental de Friedrich Rossi que se titula De Nuremberg a Nuremberg, que yo lo recomiendo. Desde el gueto de Varsovia, los judíos que estaban en el gueto de Varsovia mandaban misivas por encima de los muros del gueto de Varsovia y en las misivas ponían lo siguiente. Decían, me avergüenzo de pertenecer al género humano. Yo, como ciudadano profano, que no tengo a priori ni idea del tema, me avergüenzo de pertenecer al género humano porque estoy siendo protagonista directo de un auténtico genocidio, de una auténtica masacre de todo un pueblo, y estamos, la sociedad occidental, pasando de largo. Vamos, aquí tenemos un compañero, el compañero Rufino y yo, vamos a todas las manifestaciones de apoyo a Palestina. Tenía que estar la sociedad madrileña en la calle. Es que están machacando a todo un pueblo y lo están justificando. Israel ejecuta. Perdón, Hamás ejecuta, Hamás secuestra. Se denomina un conflicto entre Israel y Hamás. ¿Cómo que entre Israel y Hamás? Entre Palestina e Israel. Y Israel es un Estado terrorista. Compañeros, a ver si podemos hacer intervenciones vale, más cortitas. Ya acabo. Gracias. Vale, y si podéis encender el micrófono, que parece que no está encendido. Sí está. Ah, vale. Bueno, ahora tenían la palabra Manolo y luego Chema y... Hola. Es que habían pedido la palabra antes. No estoy... Sí, se oye, vale. Bueno, gracias, Mayet. Me gustaría que explicaras un poco qué papel juega el proceso que ha sucedido en Siria en todo este contexto y, sobre todo, o sea, cómo ese aparente, eso que nos parece que nos coge a todos por sorpresa, que en cuestión de pocos días cayó el régimen, aparentemente sin resistencia, y además ante la aparente también pasividad de sus aliados
tradicionales como eran Rusia, Irán y, bueno, China queda más lejos, pero también tuvo un papel aparentemente de inhibición ante lo que estaba pasando. Gracias. Gracias, Manolo. Chema, y luego abrimos otra vez, ¿vale? Sí, hola. Yo te quería preguntar, por un lado, el papel de Rusia, teniendo en cuenta lo que tú mencionabas al final, el declive de Occidente, los cambios tan rápidos que se están produciendo. ¿Cuál es la posición de Rusia? Porque teóricamente, bueno, están a favor del pueblo palestino, aunque creo que preconizan la solución de los dos estados, pero tienen unas relativas buenas relaciones con Israel. Y además que hay un problema que, cuando tú también aludías un poco a la cuestión demográfica, que en los últimos 20, 25 años se ha poblado Israel de judíos, o que dicen que son judíos, que procedían de la ex Unión Soviética. Entonces, claro, Rusia tiene, por lo menos si no buenas relaciones, aparentemente tiene vías de contacto con Israel. Entonces, pues, ¿cuál es tu opinión? Sí. Y un poco enlazando con lo que dijo Manolo de la caída del régimen sirio, a mí la impresión que me da es la preponderancia que está adquiriendo Turquía y que incluso parece que hay aspiraciones del gobierno turco que el norte de Siria es de ellos. Perfecto. Han abierto un proceso teóricamente de paz con los kurdos y hay kurdos en el norte de Siria. Entonces, aunque esto a lo mejor es difícil de explicar en pocas palabras, si puedes dar alguna pincelada. Gracias, Chema. Bueno, pues, Mayet. Lo que dijo el compañero es interesante porque los medios de comunicación forman parte de la guerra. Es arma mucho más mortífera que los misiles. El 90% de los medios de comunicación, por no decir más, pertenecen a un grupo muy limitado. Y toda la última tecnología, desde Facebook, Instagram, WhatsApp, ahora X, etcétera, etcétera, están en manos de los próximos. Igual que el dólar y la Banca Mundial, el Fondo Monetario Internacional, desempeñan este papel también, no esperéis que estos medios de comunicación que divulgan, desinforman, tergiversan, inventan terminología, eufemismos de los términos a su medida, confeccionan a su medida, por lo tanto es verdad. Pero gracias a estos medios también, a las redes sociales, hemos podido llegar a ver en momentos reales el genocidio, el exterminio. Este exterminio no podíamos haberlo visto. Por ejemplo, cuando la guerra de Irak, a remontar un poco atrás, ¿os acordáis? CNN enfocaban como si fueran juegos artificiales cuando ellos estaban bombardeando con el uranio empobrecido a Bagdad. Y han matado a más de 1 millón de personas en Irak. Lamentablemente afortunadamente esto, en el caso de Palestina, hoy, a pesar de todo el intento en Occidente de diabolizar a la víctima, en este caso a Palestina, a la resistencia, la gente ha percatado que hay un exterminio en marcha. Si es verdad, la comunidad internacional no ha podido hacer nada desde su creación, porque su creación responde a las potencias occidentales ganadoras de la Segunda Guerra Mundial. Aunque el que presentó más víctimas fue la Unión Soviética, sin embargo, los que cosecharon el fruto son las fuerzas mismas occidentales que provocaron las guerras. La ONU y todos los organismos que lo rodean son, de alguna forma u otra, copartícipes en este exterminio. El hecho de la inactitud, el no hacer nada, es complicidad.
la utilización de los términos, quién es el terrorista y quién es el no terrorista, hasta el día de hoy, yo como jurista os digo que no existe definición cabal, jurídica, del terrorismo. Cuando hay una lista de organizaciones terroristas, ¿quién lo establece? Estados Unidos, el Pentágono norteamericano, y le secundan los europeos. Esto empieza a caer a partir del exterminio, pero no termina. Lo van a seguir utilizando. Y los medios de comunicación siguen utilizándolo como arma arrojadiza frente a los, digamos, adversarios. Esta es una realidad. La solidaridad es necesaria y hay que continuar en ella, pero siempre informando, como dijo Ángeles antes. Informar es afianzar esta solidaridad. Si no nos enfermamos, no quedamos en la historia. Tenemos que hablar con la terminología que corresponde. Si alguien me dice, ¿por qué no te has mojado más con la izquierda o no izquierda? Esto es un tema muy importante. El por qué la izquierda, desde la caída del muro de Berlín, se ha retrocedido tanto. No es por Palestina. Palestina, el 7 de octubre, ha marcado una línea divisoria, me atrevo a decirlo de esta forma, entre el humanismo y la barbarie. O estás con el humanismo y sus valores, o estás con la barbarie. No se trata de Palestina. No se trata de Palestina. Se trata de... Nos falta una guerra mundial nuclear que desaparece la especie humana. Los kurdos forman parte, que tienen derechos. Pero igual que tenemos la Autoridad Nacional Palestina, que es cómplice, tenemos entre los kurdos también gente que confía en los americanos y en los israelíes y actúan en su contra sus intereses también. Hay que decir las cosas como son. El tema de Siria forma parte del proyecto inicial que empezó a partir de la caída del muro de Berlín. ¿Os acordáis del general Winston Clark, que era el jefe de la fuerza de la OTAN, que dijo, un día el 2000 de octubre del 2003 le llaman al Pentágono y le dicen, tenemos que ocupar 7 países, que son Siria, Irak, Libia, Somalia, Irán, Sudán. Y pregunté por qué. Dicen, no preguntes el por qué, porque nuestra seguridad nacional afecta, porque las rutas marítimas, etcétera, etcétera. La primavera árabe, que aunque tuvo causas internas socioeconómicas, razones a favor de su pueblo, sin embargo, fue utilizada por la quinta columna en estos países para convertirla en arma contra los propios regímenes que no han sabido reaccionar a tiempo. Y esto tiene que ver con Siria, evidentemente. Siria ha pagado el precio de 2 cosas. Su postura política, el año 2002, que no aceptó la iniciativa de la Liga Árabe Paz por Territorio. El 2003 invadieron Irak. Y Bowen fue a Damasco a poner sus condiciones a Siria. Tenéis que cerrar las relaciones con Irán, tenéis que expulsar a las organizaciones palestinas, tenéis que desmilitarizar la sociedad, tenéis que diversificar vuestras relaciones con el Occidente, etcétera, etcétera. Tenéis que retiraros del Líbano, establecer relaciones diplomáticas con el Líbano. Dentro del gobierno sirio había 2 líneas. Una línea que estaba dispuesta a aceptar las condiciones y una línea que no aceptaba estas condiciones. La respuesta oficial, no aceptamos las condiciones. Empezó el bloqueo, como fue contra Gaza. El bloqueo no empezó ayer contra Siria. Empezó en el año 2005.
Mataron a Hariri dentro de esta estrategia. El régimen no ha sabido. La corrupción estructural dentro de Siria y el bloqueo ha causado un deterioro acelerado. La intervención de Turquía en Siria no fue un hecho casual. Todos los grupos islamistas de 85 países que han participado en la guerra contra Siria pasaron por Turquía. Pero Turquía tenía buenas relaciones con Irán y tenía relaciones con Rusia y jugaba doble papel. Por un lado, quería los misiles S-400 con Rusia, no la dejaron entrar a formar parte de la Unión Europea, tenía un volumen de relaciones comerciales estratégicas con Irán y con Rusia, energía y demás. Por lo tanto, Turquía fue la que advirtió a Erdogan del intento de golpe de Estado contra su persona, Rusia, etcétera, etcétera. Todo esto que hace que Turquía juegue doble vara. La hermandad musulmana ha querido, digamos, entrambar a la opinión pública islámica y árabe. Ha querido de esta forma, pero formaba parte del plan de intervención en Siria. Tenía ambiciones históricas Erdogan en Siria de recuperar el Imperio Otomano. Todo esto son factores que forman parte. Sabéis que hace 3 meses el oficial sirio llegó a recibir un sueldo medio de $15. Con la corrupción, yo doy solo una anécdota para que entendáis. Yo voy a las reuniones a Damasco todos los años. Tengo mi nombre con clave, pues entro en la frontera y paso tal. Desde la frontera jordana, esta vez, la última, a entrar a Damasco, hay 8 controles. Del Líbano lo mismo. Cada control, cada oficial y sus suboficiales tienen precio. Tendrá que dar. Si no das, te hacen la vida imposible. Es verdad. Es verdad esto. ¿El régimen ha podido frenar esto? No. Hay oficiales que se han vendido por $50.000 cada uno. Irán y Rusia hicieron lo que pudieron. Es decir, se dieron cuenta desde septiembre. Esto ya se dice. Fueron ellos los que salvaron porque iban a por él, a por Bashar al-Assad. Podía haber pactado, por ejemplo, con Turquía. Ahora dice, ¿por qué podía haber pactado con Turquía? Otros dicen, no, porque es que Turquía forma parte del plan. El caso que los oficiales sirios los que realmente traicionaron al propio Bashar al-Assad. Y los oficiales y tropas que no... Es decir, él tenía 150.000 fuerzas especiales del palacio, para entendernos. Esos oficiales están ahora entre Irak y Irán y Rusia. Hay más de 200 oficiales, altos oficiales en Rusia. Pero claro, esto no se dice. No traicionaron los rusos a los sirios, para nada. Pero percataron que no quieren luchar. El ejército sirio, que eran casi 500.000, se quedó en nada. En nada. Los feudos alawíes no han luchado. Para nada, no se han defendido. Ahora, con la matanza que acaban de hacer en Siria, cuando empiezan a espabilarse. Los kurdos les pasa algo similar. Assad defendía, digamos, consideraba que la alianza con Estados Unidos la protege de los turcos. Pero al mismo tiempo aspiraba a un Estado confederado. Los iraquíes, kurdos iraquíes, algo similar cuando la guerra contra Saddam Hussein. Pero a los americanos les importa 3 rábanos en la causa kurda. Les utilizan, como han utilizado a Abbas, como pudieron utilizar a cualquier otro. Pero ¿esto quita que los kurdos tienen derecho? Claro que no. Los kurdos tienen derecho a la autodeterminación, a tener su propio Estado.
a tener, porque forman parte milenaria histórica ¿quién liberó a Siria? Saladino era kurdo. Que no hay que, digamos, quedarse con el estereotipo del análisis. No. En cuanto a Rusia, los intereses, los estados se rigen por intereses, no por principios. Rusia está enfrentada desde la caída del muro de Berlín a un proceso de altos y bajos que ha sabido aprovechar la actual dirección en Rusia. Es verdad que hay 1,5 millones de rusos que están viviendo en Israel. La mayoría de ellos no son judíos. En la época de la Unión Soviética emigraron a Israel para coger el pasaporte y marcharse hacia Estados Unidos. Pero muchos de ellos han quedado ahí. Es verdad, dentro del gobierno ruso hay gente pro-israelí también. De la misma manera que lo hay pro-árabe. Bogdanov, el viceministro de Asuntos Exteriores, es muy pro-árabe. Los embajadores que han estado en Beirut y en Damasco son intachablemente, no solo hablan árabe, son defensores, y a ellos les escucho muchas veces el análisis y tal, increíblemente son. Pero Rusia no se rige por la opinión de uno u otro, sino por su estrategia de desafíos que tiene frente a este Occidente, que quiere fragmentar a Rusia. En Siria han hecho lo posible y lo imposible para amparar al régimen, pero no han podido. Llegaron un momento, entonces los iraníes, aquí no son una fuerza de ocupación, no son una fuerza ellos han tenido bases en el mar, en el Mediterráneo, y eso es estratégico. Están haciendo bases ahora en Libia, están haciendo bases en Sudán, en el Mar Rojo, y gracias a los yemeníes. ¿Acaso alguien puede decirme que Rusia no tiene que ver con los misiles yemeníes? Pero no van a decirlo en la prensa que nosotros lo tenemos. En el juego político estratégico, las cosas no se dicen en los medios de comunicación. Esto lo digo yo. Gracias. Vale, vamos a ver si hacemos la ronda completa. Tenemos apenas 15 minutos. Sí. Así que yo os diría preguntas cortitas y también vamos a acelerarle a Mayet un poquito también. A ver, antes de darte la palabra, es que la compañera había pedido la palabra, así que Patricia. Luego después tú y aquella compañera. Sí, mejor si lo coges para grabar. Gracias. Hola, buenas tardes, sobre todo Ángeles y Mayet. Mi pregunta va a ser sobre China, ya que has hablado de Rusia. Yo he preguntado a quien creía que me iba a dar más información, a DeepSeek, la inteligencia artificial tan alabada de creación china, preguntando directamente por la colaboración comercial entre los dos países, y es bastante. Y entonces también explica, y luego me borra el propio DeepSeek las respuestas que son comprometidas, te las da, no te da tiempo a leerlas y hace fallo y te las borra. ¿Cuál es el futuro y qué papel real puede estar jugando China? Y puesto que es un país pragmático, donde esté la definición del pragmatismo, ¿qué puede hacer cambiar quizá Yemen, quizá el comercio por el Mar Negro, la postura de China a favor de Palestina, si es posible? Gracias, Patricia. ¿Espartaco? Sí, hola. Bien, lo primero es, digamos, felicitaros a los dos por este formato de charla que yo no lo conocía. Y digamos que ha sido muy interesante. Se ha aprendido mucho, yo he aprendido mucho. Eso es lo primero. Lo segundo, una sugerencia a ti, Mayet, y es que, digamos, el tema de esta conferencia lo lleves y lo escribas, publiques un libro sobre ello. Estaría interesante. Pero no un libro, no un ladrillo así de gordo que nadie se lo lee, o yo no me lo leo, sino cortito,
a lo mejor de forma como Wikipedia o algo así, cositas que tú puedas mirar, porque de toda la información que nos has dado, yo ya por desgracia, por mi edad, más de la mitad lo olvido. Yo hace ya 50 años que salí de la universidad, ya no estoy ya para otros temas. Y lo tercero ya es sobre la situación de España en ese conflicto. La verdad es que ayer nos despertamos con el anuncio del negocio de armas que tiene España con Israel. Y precisamente, aquí yo, junto con otra gente de aquí, de Madrid con Palestina, nos concentramos en octubre delante de la oficina de la representante de la empresa esa que hace negocio de armas aquí en Madrid a protestar por el negocio. Y fue precisamente ese día o un día después que dijeron: hemos retirado la compra. España no compra armas a Israel. Bueno, pues no ha pasado ni 6 meses y el mismo contrato lo vuelven otra vez a sacar. Por lo tanto, el gobierno de España, formado por el PSOE y Sumar, si no toman ahí, digamos, estrictamente castigos, eso quiere decir que yo quiero ver ceses de la gente que han incumplido lo que ha dicho el gobierno. Eso significa el director de la Guardia Civil, porque todas las armas que compra la Guardia Civil tiene que dar el visto bueno. Bueno, pues parece ser que él no lo ha hecho. Él ha pasado, ya ha dejado de que se compraran armas a un país que no se debe de comprar. Y bueno, de momento eso. Y indudablemente, bueno, eso lo tendremos que pensar para las futuras, digamos, elecciones y tal, a ver quién son buenos y quién son malos. Porque o estás con los palestinos o estás en contra. No puedes decir una cosa en el Parlamento y en la calle y luego actuar de otra manera. Gracias, Espartaco. La compañera. Bueno, gracias por este acto. Yo hay varias cosas que me gustaría comentar. Una, con el tema del terrorismo. O sea, si terrorista es una acción que no está hecha por un ejército regular, pues la cuestión está si tiene derecho a hacerlo o no. Y ahí, evidentemente, el derecho de un pueblo oprimido por rebelarse es un derecho absolutamente legítimo. Y en ese sentido, todo el pueblo palestino tiene derecho y tiene que tener todo nuestro apoyo a levantarse y a utilizar absolutamente todas formas de resistencia, incluida desde luego la resistencia armada. No tiene un ejército regular, pues será actos que podrán ser calificados de terroristas, pero desde luego no es organizaciones terroristas las que lo llevan. Otra cosa es que el acto no se ha hecho por un ejército regular. Bueno, pues lo hacen como pueden, por eso está. Vale. Luego, otra cuestión, el tema de la geopolítica. Evidentemente, es fundamental tener en cuenta cuáles son las situaciones, las causas y la situación de las distintas potencias. Evidentemente, ahora mismo Estados Unidos es una potencia y Occidente, que va a la cola, es una potencia que está en declive, por eso está además tan tremendamente agresiva para intentar superar esa situación, y el resto de potencias que cada una va intentando pues ese nuevo reparto del mundo que ya está repartido, pues el problema de la confrontación interimperialista es que lleva a las guerras, que va cambiando de situación.
puede ir cambiando de cómo se va configurando las alianzas y todo esto, pero la resolución del conflicto en el capitalismo y en el marco imperialista son las guerras. Y luego hay otro dato que me gustaría comentar y es el tema de España y particularmente me parece que fue una demostración muy clara en la posición de Pedro Sánchez cuando fue a Marruecos y hizo el acuerdo con Marruecos, uno de los superpeones de Estados Unidos en la zona, para hacer el cambio, ya que la población en marroquí es proclive al apoyo a Palestina, o sea, creo que eso es muy generalizado, como vendió Pedro Sánchez una vez más el tema del Sáhara, la posición de apoyo a Marruecos con el tema de la solución marroquí, del gobierno marroquí, con el tema del Sáhara y el reconocimiento a la par de Marruecos de reconocer a Israel en esa situación, ¿no? Fue como el inicio de toda la concatenación que está teniendo de apoyo a Marruecos. Vale, Gracias. muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna otra intervención, palabra? Vale, Montse, yo os diría que hagáis preguntas, ¿vale? Montse, adelante y cerramos aquí contestando a Mayet. No es una pregunta, es una cosa muy rápida. Yo creo que Estados Unidos es el poli bueno y Israel es el poli malo. Estados Unidos, como poli bueno, necesita polis malos. Que dice que está constipada y que no quiere ponerse. Estoy constipada, sí. Que Estados Unidos es el poli bueno e Israel es el poli malo. Si no, no se entiende nada. Gracias, Montse. Bueno, le vamos a dar el cierre a Mayet. En primer lugar, gracias a tu estima por nosotros y por nuestra intervención. Esto confieso que mucha gente que me ha pedido, yo escribo, yo hago entrevistas, yo soy corresponsal de varias cadenas de televisión, el que sigue el Mayadín o a esto tengo bastantes entrevistas. Otra cosa distinta es la lectura, escribir necesita tiempo y concentración, sin lugar a duda. Yo tengo material para hacer 10 libros, sin exageración, pero lo que ocurre es que mi familia incluso me pide, por favor, no escribes, estoy tal cual. Soy consciente de que la gente ahora coge el teléfono, incluso mis hijos me adelantan noticias y ven geopolítica y te dicen cosas, y te preguntan, incluso a veces te contradicen, ¿no? Pero no quiere decir que no tengo la intención de hacerlo. Gracias por tu estima. El tema de la política española, volvíamos a decir lo mismo. España, Pedro Sánchez acaba de ir a China y todo el mundo lo aplaudió como ha desafiado a Trump. A la vuelta ha hecho declaraciones, dijo que voy a hacer una inversión de 10.000 millones y voy a pagar a Estados Unidos para las armas, el 2% que había exigido Trump. Por lo tanto, ¿cómo enfocar esta política? Vete a saber. Esas son las declaraciones, no digo lo que dijo él. Sin lugar a duda, el problema no es reparto colonial nuevo. Hay un traslado del centro poder de Occidente que ha dominado en los últimos 200 años a través de colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, hacia otro mundo que siempre ha sido colonizado, que siempre ha sido boteado y que se le está escapando de las manos, lo cual explica esta brutalidad como nunca vista. Hasta han dado la espalda a todos los valores que jactaban defender: la democracia, la libertad, los derechos humanos. La ley Mordaza, ¿qué es? ¿Preguntar? No. Hay un traslado del mundo unipolar a un mundo multipolar, con sus bienes, para sus bien o para mal. Es decir, que estamos entrando. Hay mucha gente que dice, claro, pues salimos de América y venimos a China, que nos va a gobernar. ¿Desde cuándo China ha venido a gobernarte? ¿Acaso que le permitamos, a ver si experimentamos algo mejor? ¿Tenemos que ser condenados a ser gobernados por alguien?
Eso tiene que ver con la soberanía. ¿Acaso hay soberanía de los estados? En la mayoría de ellos. Estamos sometidos a la voluntad norteamericana. Desde el año, hablo de Europa. El resto del sur y tal es otra historia. Son estados fantasmales. Pero estos estados están levantando. Estamos hablando de Palestina, pero no estamos hablando del Congo, de África y los muertos por millones. Que también. China está de forma sigilosa implantando proyectos con talante diferente al que se plantea desde la imposición y el chantaje. Tiene sus pros, sus puntos positivos y otros negativos, pero está construyendo en África, está construyendo en Asia. Ojalá los ingleses, los franceses y los americanos, en vez de vendernos su cultura, el paraíso, en esta jungla que él dice el Borrell, habernos hecho carreteras, universidades en condiciones, regímenes mínimamente democráticos. No, todo lo contrario. Tú te vas a África y estás viviendo en la Edad Media o antes, mientras estás expoliando la materia prima. China no necesita, Rusia no necesita. No digo que no tengan cosas, aspiraciones, ambiciones, sí tienen, pero también hay que reconocer que hay un plan estratégico desde hace muchos años, desde la caída del muro de Berlín, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, de fragmentar Rusia por su extensión geográfica, por materia prima. Es que si queremos estudiar historia de forma, no es que hablemos en términos de que éramos comunistas y como no somos comunistas no se habla de. Hablemos de esto. Hay geoestrategia, hay una invasión occidental para fragmentar el mundo. Y ahí esto es lo que explica esta brutalidad que se manifiesta en Occidente. Ahora no tienen vergüenza en que apoyen exterminio, en amenazar al orden jurídico internacional que ellos crearon. La Corte Penal Internacional juzgó a dirigentes de África y de Asia, a ninguno de Europa, salvo el de Yugoslavia. El de Sudán le chantajearon. ¿Aceptas la división de Sudán? ¿Aceptas la creación del gobierno del sur? ¿Aceptas que haya un gobierno títere en Darfur? Y te perdonamos la vida. A los actuales jueces que han admitido a trámite el juicio contra los dirigentes israelíes, les chantajean con el sueldo, con sus familias, les amenazan con la muerte. Esta es la realidad que tenemos que entender. Si no entendemos esto, no vamos a ninguna parte. China se ha convertido en una potencia económica, científica, tiene también sus desafíos. El tema de Taiwán, el tema de Hong Kong, que cuando era colonia, Inglaterra pues le quitó a Hong Kong, como España le quitaron Gibraltar, hablando si queréis de alguna forma, pero es China, son 1.500 millones casi. Y han dado la sorpresa. Han comprado la deuda norteamericana el 70%. Vino Trump a cholear, a decir que yo voy a subir los aranceles a 150. Le dijeron, vale, nosotros hacemos tal. El ejemplo decíamos, te engañan como a un chino. No es válido. Los chinos no son tan tontos para que todos los engañen. No. Y trabajan producen. El 90% del consumo norteamericano es chino. Y producen desde lo más barato a lo más sofisticado. La ruta de la seda, si termina, va a dar un avance a la humanidad impresionante y que también hay que admitir. ¿Por qué está robando los cerebros desde hace años, décadas? El que no acepta le asesinan, como han asesinado a los científicos iraníes y iraquíes, lo primero que han hecho. Y a los que pueden domesticar les llevan para que trabajen en la NASA, trabajen en los centros de investigación norteamericanos y europeos. Es lo que está haciendo Occidente. China no necesita esto. Rusia no necesita esto. No necesitan ni materia prima,
ni inteligencia, ni nada de esto. A lo mejor necesita población, porque son 150 millones, pero China les da 200 millones y ya tienen 300. No, lo digo en broma, pero me refiero, esta es la situación que tenemos que entender a la hora de enfocar la geoestrategia. Palestina, vuelvo a reiterar, Palestina forma parte la piedra angular en esta división, o línea divisoria, entre dónde avanza el mundo o retrocede. Occidente tenía que resistir, legítimo, a resistir que este poder que tenía se traslade al otro lado. Eso es verdad. Terrorismo, como vuelvo a decir, el derecho internacional no ha establecido definición del terrorismo y siempre ha sido obstaculizado por Estados Unidos y Occidente. Pero la Carta de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra establecen el derecho de los pueblos bajo ocupación a resistir. Hay una diferencia entre resistencia e inclusive la lucha armada. Y en el caso de Palestina hay resoluciones específicas al respecto. No es que digan así, porque la Carta de las Naciones Unidas dice esto. No, específicas que los palestinos, la resolución 3236 entre ellas, establece que los palestinos tienen derecho a la resistencia, incluida la lucha armada. Así de claro. ¿Y quién salta a la torera las resoluciones de las Naciones Unidas? Israel, Estados Unidos. Hasta el 2012, Estados Unidos hacía uso del derecho del Consejo de Seguridad a su antojo. El 2012, Rusia y China por primera vez hacen uso del derecho al veto. Se acabó el papel del Consejo de Seguridad. Esta es la realidad. Eso es lo que, digamos, da rabia a estos gobernantes occidentales. Hombre, ¿y esto quiénes son? Porque es que cuando hablan ellos siempre en nombre de la comunidad internacional. Y cuando les preguntas, ¿y qué es la comunidad internacional? Los 5. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia a lo mejor. No, Israel, evidentemente. Pero no es así. La comunidad internacional son 8.500 millones, representados de momento por 195 países en la ONU. Esto es lo que tenemos que... Ahora Trump, es que hay mucha gente que lo ve como loco. Trump no está loco. Trump, ante los fracasos, y que ve que es su país que está a la deriva, es lógico, legítimo que intente, a su manera, que son hombres de negocios, no son hombres de política, hombres de negocios, hombres de juego, la ruleta. Y entonces quiere hacer de América a costa de quien sea, del orden internacional, de las Naciones Unidas, de la OTAN, tenéis que pagar, como lo hizo con Arabia Saudí. Ayer escuché, perdona que se extienda un poquito, Arabia Saudí, el emir de Arabia Saudí, el que Trump en su primer mandato puso la cartela aquí, le hizo pagar 500 millones y le regaló 100 millones a su nuera, o a su hija, mejor dicho. Mohammed bin ayer dijo, no admito de nuevo el chantaje norteamericano, bajo la excusa de que quieren defenderme a mí y a mi padre. Esto es un cambio que se está dando en la política. ¿Es que ha cambiado de parecer a Arabia Saudí? No. Pero Arabia Saudí se reconcilió con Irán gracias a la mediación china. Arabia Saudí pactó con Rusia sobre la política de precio del petróleo y la extracción del petróleo. Forma parte del BRIC. Es decir, hay cambios que se están dando y Occidente no quiere darse cuenta de ello. Ese es el tema que a mí me gustaría siempre resaltar. Muchísimas gracias, Mayet. Para cerrar vamos a dar la palabra a Manuel Pardo, que es uno de los protagonistas y hacedores de este encuentro. Simplemente un par de anuncios en nombre del FAI. Mañana a las 5 de la tarde hay convocada una concentración frente a la Embajada de Estados Unidos, pero forma parte de una movilización internacional. Se ha convocado estas movilizaciones para rodear
todas las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo. De manera que, bueno, el FAI apoya desde luego esta movilización y os invita a todos. Obviamente, claro, está denunciando el papel que juega Estados Unidos en la historia de esta, ¿no? Hablando de esto, pues, tengo comunicado en nombre de las comunidades palestinas en Europa para la ocasión. Si alguien me puede ayudar en imprimirlo, pues... Ah, vale. O sea, mañana. el comunicado está hecho. Sí, sí, está, mañana lo imprimimos y lo llevamos a la...